Bienvenidos a los que están viendo este video. Esperamos que este panel pueda darles valiosa información en cómo cuidar a las comunidades y muchas gracias a todos que están presentando hoy. Vamos a empezar en pedirle a todos los panelistas que por favor se presenten y expliquen qué es lo que ellos hacen. Empezando por el Dr. White. Hola, bienvenidos a todos. Primero que todo, yo quiero darle a ti, Jessica, y todo el panel aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor de poder estar aquí con este panel tan capacitado de honor. Y pues mi nombre es Richard White. Yo soy un médico internista y pediatra. Yo trabajo aquí en la Clínica Mayo, aquí en la Florida, en la ciudad de Jacksonville. Y yo trabajo en lo que llamamos el nivel primaria de atención. Soy un primary care doctor y me encanta tratar pacientes con todas las condiciones. También yo hago unas investigaciones en la área de la comunicación de salud y enfoco en la diabetes y sobre todo trabajo en la área de la lectura médica y cómo impacta la salud y los resultados de salud para la gente de habla español. Con un gusto de estar aquí. Bueno, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es el reverendo doctor Gabriel Salguero y a la verdad que me honra estar con la clínica Mayo o Mayo Clinic y con todos los colegas, las colegas que están aquí. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a todos los que están aquí. Mi rol es, yo soy el presidente y fundador de la Coalición Nacional Evangélica Latina, una coalición que trabaja para el bienestar común de los latinos en los Estados Unidos desde una perspectiva evangélica. Y recientemente hemos lanzado unas campañas para la salud mental y para responder a la crisis de la pandemia del COVID-19. Y como siempre, desde la perspectiva religiosa, estamos para colaborar con nuestros colegas en la medicina. Muchísimo gusto y un placer estar con todos ustedes. Soy Ilan Shapiro, soy un médico mexicano que ahorita trabajo en Altamed, que es unas clínicas comunitarias que cuentan servicios para 400,000 pacientes entre Los Ángeles y Orange County. Sabemos que la salud ha sido básico y muy importante para todas nuestras familias y sobre todo alineada en este momento después del COVID-19 con todas las cosas que hicimos. Supimos que pasamos muchas cosas y la verdad, como médico, como pediatra y muy importante como padre, estos tipos de pláticas son muy importantes porque tenemos dudas, preguntas y sobre todo muchas veces hasta miedos y queremos resolverlos. Entonces es un honor estar con ustedes, es un honor poder compartir en este panel tan importante para mínimo darles información y que podamos decidir. Gracias. Un gusto para mí también hacer parte de este panel y poderles dar información. Yo soy Claudia Gutiérrez, estoy en este momento en Bogotá, Colombia, y soy psicóloga. Trabajo para dar herramientas psicológicas, ¿sí? De manejo de las emociones, de cómo los pensamientos y las situaciones de estrés afectan nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Entonces, para mí es un gusto poder estar acá y poderles brindar algunas de estas herramientas a través de este medio. Así que, Jessica, un gusto que hayas organizado esto y a mis colegas también. Muchas gracias por compartir sus conocimientos hoy acá en este panel. Sí, muchísimas gracias. Siento que, pues, como ven, tenemos un panel muy fuerte y estoy muy emocionada a aprender de ustedes y sobre lo que tienen que decir. Entonces, voy a empezar con una pregunta para el doctor White. Doctor White, ¿nos puedes, por favor, explicar por qué se necesita otra dosis de refuerzo de COVID-19? Mira, eso es una pregunta excelente. Yo creo que antes de que contestamos directamente la pregunta, es importante que para los oyentes, para la audiencia, que definimos qué es una cepa, una variedad, un variante. Desafortunadamente, el coronavirus puede mutar, o sea, que puede cambiar cada vez que está transmitido de una persona a la otra persona. Corre riesgo que el virus va mutando su ARN, no es ADN, pero este virus tiene ARN. Y lo que pasa es que cada vez que el virus muta, expresa otras proteínas que pueden usar el virus para evitar nuestro sistema inmune.
Y es por eso que tenemos lo que llamamos una cepa, una variante. Desde el principio de la pandemia escuchamos mucho del coronavirus, pero luego empezamos a escuchar de la forma Delta. Y ahora lo que está propagando en la comunidad es una cepa del coronavirus que se llama Omicron. Entonces, cuando salió la vacuna contra el COVID en el diciembre del año 2020, era el herramienta bien importante, más poderoso para protegernos. Pero lo que pasa es que hay una serie de estas vacunas, según la vacuna, si es Pfizer o de Moderna, una serie de dos aplicaciones. Pero lo que pasa es que también cuando nuestro sistema aumenta una respuesta inmunológica contra la inyección, esta puede disminuir con tiempo. Entonces, o sea, que pierde algo de su efecto con el pasar de tiempo. Entonces es por eso que es bien importante que pongamos la refuerza para como dar una estimulación nuevamente a nuestro sistema inmune para que podamos hacer que subir los niveles de los anticuerpos, lo cual es proteja a nosotros, que no permite que el virus nos impacta y que nos proteja contra la severidad, los efectos secundarios de la infección que pueden ser severas y hemos visto desafortunadamente en muchas personas que han tenido unas infecciones bien graves. Entonces es por eso que es importante que pongamos la refuerza para mantener nuestro sistema inmune bien alerta. Muchas gracias por esa explicación. Y basado en eso, doctor Shapiro, una pregunta para usted. ¿Qué opciones de refuerzo existen y cómo elijo cuál es mejor opción para mí? Es una gran pregunta y voy a empezar con lo más claro, y no lo he dicho muy seguido esto y lo voy a decir en viva voz. De todas las cosas que nosotros tenemos, la mejor vacuna es la que está en el hombro. Esa es la mejor vacuna que nosotros vamos a tener. Hay diferentes cosas y vamos a prácticamente tener dos tipos diferentes, las que están hechas del RNA mensajero y otras más como opciones. En este momento, las que tenemos como refuerzo actualizado son justamente las del RNA mensajero. Y la buena noticia es que ya las tenemos de los 5 años de edad en adelante, lo cual facilita mucho más la protección porque todos queremos festejar. Prácticamente de esas hay dos. Está la vacuna Pfizer y también la vacuna Moderna. Las dos tienen una función muy importante, como lo había dicho el doctor White, que es protegernos para que no terminemos en el hospital, para protegernos contra las complicaciones, y estamos teniendo nuevos artículos y nuevas investigaciones que también están viendo que las personas vacunadas tienen menos posibilidad de algo que se llama el COVID prolongado. Entonces, todos nosotros tenemos estas opciones y les voy a decir completamente, ya tuve la mía, mis hijos ya la tuvieron, mi esposa ya la tuvo, y realmente el dolor del brazo existe. Un poquito de enrojecimiento, un poquito de fiebre, un poquito, pero realmente nos está protegiendo para que nosotros estemos en familia, y vienen muchas fiestas, vienen muchos festejos. Viene el día de la Virgen, viene después de Thanksgiving y antes, y luego Navidad y luego Año Nuevo, y se empiezan a juntar absolutamente todo, y la verdad yo no quiero faltarle ni a mi familia y tampoco a mi comunidad. De acuerdo. Yo desafortunadamente la Navidad pasada lo pasé en casa porque tuve COVID y el año nuevo. Entonces te entiendo completamente y no quiero volver a repetir eso. Pero una más pregunta para usted, doctor Shapiro. Tú mencionaste el COVID prolongado. ¿Puedes explicarnos más qué es eso y cómo evitarlo? Con muchísimo gusto, Jessica. Hemos escuchado muchísimo que gente dice, bueno, es que a mí me dio COVID-19 y se sintió como una gripita. Desgraciadamente, el COVID-19 no es una simple gripita, sin importar si terminaste en cuidados intensivos o sentiste que fue solamente una simple gripita. El COVID-19 puede dejar unos regalitos. Estos regalitos son más de 50 síntomas que van más allá de un mes. Y esto va desde pérdida del olfato, el gusto, dolores de cabeza, problemas del corazón, incluyendo arritmias. Y de esos problemas pueden enaltecerse y crecer mucho más y durar. Y desgraciadamente no hay una terapia específica para poder detener esta parte del COVID prolongado. Pero sí tenemos una manera de prevenirla. Es no enfermarnos, o si ya vamos a estar expuestos, el hecho de tener nuestras vacunas al día, y sobre todo con la vacuna actualizada que tiene, justamente como lo dijo el doctor White,
con la parte del Omicron puede hacer una gran diferencia. Muchas gracias por esa explicación y pues sabemos que hay muchas personas que no se han vacunado por varias razones y sí están sufriendo mucho los efectos de eso. Doctor Salguero, ¿podrías por favor explicarnos qué le dirías a aquellos que dicen que no se quieren vacunar por motivos relacionados con la fe? Gracias, Jessica, por esa pregunta. Desafortunadamente, hay mucha gente que piensa que la fe es enemiga de la ciencia. Nada que ver, nada que ver. La fe y la ciencia pueden caminar mano a mano. Que yo sepa, ninguna fe, ninguna religión organizada, católica, protestante, ha dicho que no nos debemos vacunar. Al contrario, nuestra coalición hizo un anuncio público, también el Papa Francisco hizo un anuncio público que dijo, si nosotros amamos a nuestros prójimos, amamos a nuestra familia, parte de ese amor es poder cuidarlos vacunándonos en contra del COVID-19. Hay gente que han dicho, bueno, yo no necesito la vacuna porque Dios me protege. Bueno, Dios me protege, pero yo me pongo el cinturón cuando estoy manejando el automóvil. Dios me protege, pero cuando voy en un avión me abrocho el cinturón. Entonces, la ciencia no es enemiga de la fe y al contrario, todas las fe enseñan que uno debe cuidarse a sí mismo y cuidar a su prójimo. Y parte de ello es tomar las vacunas necesarias para protegernos a nosotros, a nuestras familias y a nuestros vecinos. Muchas gracias por esa explicación. Y bueno, pues pensando más por el lado emocional, Claudia, sabemos que la pandemia ha tenido muchos efectos en la salud mental. ¿Puedes explicarnos más cómo tú has visto eso? Claro, Jessy, también me parece bien interesante, retomando un poco lo que dicen mis compañeros, hablar de que el COVID ha dejado esa, digamos, esa preocupación por la salud mental, porque nosotros nos preocupemos de dar recursos para el manejo de nuestras emociones y nuestras sensaciones incómodas. Y ustedes decían y hablaban de festejos y hablaba de vida significativa, de lo valioso que son los demás, ¿cierto? Y uno de esos recursos con el que nosotros podemos contar es tolerar el malestar a corto plazo. Es decir, la vacuna y ese tipo de experiencias pueden tener algunas pequeñas incomodidades, pero a veces nosotros estamos más actuando por esas incomodidades a corto plazo y no pensando en los beneficios que vamos a obtener a largo plazo. Entonces, para esa vida significativa, ¿qué les puedo sugerir? ¿Sí? Algunas estrategias de tolerar el malestar, tolerar esas sensaciones que pueden aparecer el primer día, ¿sí? Darse un tiempo también para cuidarse, para estar en casa, para estar, digamos, y pensar en el futuro, pensar en los beneficios que va a traer esta acción, que puede que sea un poquito costosa en términos de que me interrumpe mi cotidianidad, pero que a la larga va a traer un beneficio. Ese es un recurso emocional, tolerar el malestar y pensar en las consecuencias a largo plazo. Creo que también cuando estábamos enfrentando el encierro, teníamos algunas y desarrollamos algunas de estas estrategias. Entonces, es como volver a poner un alto y pensar en las consecuencias a largo plazo, Jessica. Eso creería que es importante. Sí, muchas gracias, de acuerdo. Y doctor White, sabemos que muchos pacientes sienten que no confían en sus proveedores. ¿Qué consejos prácticos les darías en cómo desarrollar una relación de confianza con médicos para que sientan que puedan preguntar cosas así y tener esa confianza? Mira, gracias Jessica por esta pregunta. Igual una pregunta bien importante. Yo diría que sin la confianza y buena comunicación entre paciente y médico, no podemos hacer lo que tenemos que hacer. La comunicación, la confianza son de suma importancia en la relación entre el paciente y el médico. Si eso no existe, entonces yo diría que el paciente tiene que asegurarse que está recibiendo de su médico lo que se necesita. A veces por cuestiones de la cultura vemos el médico como en un estado intachable, como no se puede
como contradecir o no se puede estar en un desacuerdo con lo que dice el médico. Y es a veces, aun cuando el paciente tiene dudas o tiene preguntas, a veces nos da miedo de revelar esta duda, de revelar estos pensamientos. Y yo creo que esta es dañino al mismo paciente, porque el trabajo de nosotros como médicos es explicar la información en una forma que la persona puede entender. Y sobre todo que puede usar esta información para poder tomar las decisiones adecuadas en cuanto de la salud. Entonces yo animo a mis pacientes, cuando yo hablo con grupos de pacientes, yo les digo que sí es necesario dejar al lado esta forma a veces que tenemos por cultura, tenemos que poner este al ladito un rato para pensar en nuestro bienestar. No tengan miedo. Si tiene miedo, es recomendado que lleve una familiar, un compañero, alguien de confianza que le pueda ayudar. Pero yo les animo a los pacientes, nunca salgan de la consulta sin todas las preguntas contestadas. Una organización de la lectura médica inventó 3 cosas importantes. Ponen como lema, pregúntame 3. Primero es, ¿cuál es mi condición? Siempre tienen que entender esto. El segundo es, ¿qué es lo que necesito hacer? Y la tercera es, con esta información, ¿cómo me va a afectar? Entonces yo animo a la gente que nunca salgan de la sala de la consulta sin tener esta confianza. Es bien importante. Muchas gracias. Y doctor Shapiro, sé que hablaste sobre la importancia de vacunarnos, pues para poder estar en familia y poder disfrutar todas las fiestas que vienen. ¿Qué le dirías a tus familiares que a lo mejor no se quieren vacunar y dicen que la pandemia ya se acabó y ya no tenemos que preocuparnos por eso? Se vale tener diferencias, se vale tener miedo y se vale estar cansados. Yo creo que nadie de las personas que nos está escuchando, nosotros mismos, está cansado de decir la palabra COVID. Ya queríamos borrarla de la historia, queríamos quitar todo lo que tenía que haber referido, pero desgraciadamente, aunque cambiemos las leyes, aunque cambiemos nuestra forma de pensar, el COVID-19 no habla humano. Entonces, el momento que no habla humano, nada más ve oportunidades para atacarnos. Y nosotros podemos decidir qué tan fácil podemos hacer eso o qué tan difícil. Y esto va desde las mascarillas, que la verdad no conozco a alguien que diga, sí, me fascina vivir en mascarillas, hasta duermo con la mía. Tampoco conozco a nadie así. Pero lo que sí hemos visto con las mascarillas es que hace una diferencia y una barrera entre nosotros y el virus. Y sí reduce la manera que nos contagiamos. Y no nada más contra el COVID-19, lo vemos contra influenza, virus inicial respiratorio y otros virus más. Entonces ya sabemos qué cosas nosotros podemos hacer para las barreras. Al final de cuentas, y más ahora, tenemos la decisión propia de qué es lo que es accionable para nosotros. Hay ciertas realidades que sí tenemos, que desgraciadamente al día se mueren entre 300 a 400 personas en todos Estados Unidos por COVID-19 directamente. Entonces no se ha ido a ningún lado y de hecho, en ponerlo en contexto, esto es probablemente 10 veces más de lo que mueren de influenza. Entonces estamos teniendo todavía una cantidad importante de gente que está pegándole duro esto. Y no nada más es eso. Estamos platicando un par de minutos sobre el COVID prolongado, estamos platicando de estar en familia. Entonces, si realmente queremos tomar cosas, tenemos que quitar el miedo y la angustia y el sentirnos así, porque muchas veces con el miedo lo que hace es que nos paraliza. Y en el momento de paralizarnos, lo que termina pasando es que dejamos de decidir. No escuchamos ni lo bueno ni lo malo. Entonces, quiero compartirte y compartir en el panel que la manera que yo decidí vacunarme y tomar mis refuerzos fue por el momento que empecé a valorar qué era mejor para mí y mi familia, si era afrontar directamente al COVID-19 o tener una barrerita que me pueda proteger. Claramente, todo en la vida, incluyendo el agua, puede tener efectos secundarios, pero tenía yo que ver qué es lo que me gustaba más y qué es lo que los números me estaban diciendo, quitando la parte del miedo. Quité el miedo, porque todos tenemos miedo al momento de vacunar a nuestros hijos, a nosotros mismos. No conozco a nadie que le guste ir al doctor. Entonces, tenemos muchas cosas ahí. Entonces, quitando todo eso afuera, ¿qué es lo que iba a salvaguardar más mi ser, mi alma, mi cuerpo, para poder seguir sirviendo a mi familia, a mi comunidad? Y claramente era estar con las vacunas al día.
De hecho, las personas no vacunadas tienen 5 veces más posibilidades de terminar en el hospital que una persona vacunada. Y ni te platico de la mortalidad, que también es más alta. Entonces, eso me está dando a mí y, lógicamente, la ventaja, y sobre todo este año que va a ser diferente al 2020, al 2021, aquí en el 2022 probablemente vayamos a estar con toda la familia, viéndonos en un lugar, abrazándonos, teniendo una convivencia diferente. Yo no le quiero dar el regalito del COVID-19 a nadie, y si por alguna razón yo la tengo, quiero estar seguro que hice todo lo posible, y como lo dijo el pastor Salguero, que yo me quiero poner mi cinturón de seguridad para estar ahí con mi familia. Muchas gracias. Y pues tú hablaste un poquito sobre los efectos secundarios y sabemos que hay muchas personas que le tienen miedo a los efectos secundarios, especialmente a a los refuerzos. Y pues sé que hablaste de que vale la pena vacunarse, pero puedes hablar un poquito más si los efectos secundarios duran mucho tiempo y por qué es importante vacunarse, aunque a lo mejor hay esos efectos. Es una pregunta increíble y voy a quitar virtualmente la bata blanca y voy a platicar ahorita como padre y como persona, como humano. Pues, al momento que pues, todo tenemos que medir las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Tenemos que medir realmente cuáles son las probabilidades de que tengamos un efecto secundario y realmente qué tantos problemas nos puede traer el COVID-19. Como parte de esto es tanto para los niños como los adultos, lo más común es en los 90s. O sea, eso es lo que realmente pasa y las cosas raras son minúsculas. Y estoy muy tranquilo, Jessica, porque hemos podido detectar grupos y, por ejemplo, cuando tuvimos hace prácticamente casi un año y cacho, que tuvimos un problema de coagulación con una de las vacunas que no son las actualizadas, vimos que realmente de 6 casos, que habían 7 millones de personas, detectamos esos 6 casos, dijimos, hey, hay que cuidar, estas personas sí, estas personas no, y se dieron lineamientos. Entonces me da mucha seguridad lo que están monitorizando por nosotros. Lo más común que pasa es dolor en el brazo, enrojecimiento, fiebrecita y se siente uno cansado. Esas 4 cosas son las más comunes. Y ahorita, porque las dosis son diferentes, justamente de las dosis actualizadas, pasa todavía en más o menos un poquito menos porcentaje que lo que pasaba antes. Esto dura entre 24 horas más o menos. Se pueden utilizar analgésicos, tomar agua, descansar, y esas 3 cosas pueden hacer una gran diferencia al momento de tener esto. Y déjenme comentarles que cuando vacuné a mis hijos estaban jugando fútbol a la media hora. Entonces yo estaba llorando porque me inyectaron y ellos estaban jugando fútbol, pero realmente es muy diferente lo que nosotros pensamos y ya después de que pasa, ya no pasa nada. Muchas gracias por esa explicación, sí ayuda mucho. Y pues hablando más sobre vacunarse uno, doctor Salguero, ¿nos puedes explicar por qué tú animas que tu congregación se vacune? Bueno, primero, mi rol como pastor es informar y dar información correcta. Y para mí es varias cosas. Proteger especialmente las comunidades vulnerables en mi comunidad de fe. Te doy el ejemplo. Mi papá ha recibido 2 trasplantes. Mi papá recibió un trasplante de hígado y un trasplante de riñón. Su sistema inmunológico está muy susceptible a cualquier enfermedad. En nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, en nuestros templos, en nuestros centros de reuniones, hay gente con todo tipo de sistema inmunológico. Y yo le digo, mire, hay que considerar las condiciones. Quizás usted puede superar el COVID con una fiebre, sin efectos prolongados, pero no todo el mundo es igual. A mí me dio el COVID antes que la vacuna saliera y yo tuve todos los síntomas, fiebre alta, todo. Mi esposa también le dio el COVID a mis hijos y ella tiene los efectos del COVID prolongado, lo que llaman el COVID largo. Entonces, yo le digo a la gente, nosotros vivimos en comunidad y en particular las comunidades latinas que nos gusta celebrar juntos, ir a la iglesia juntos, ir a los parques juntos, festejar juntos. Uno tiene que considerar no solo el estatus de salud uno, sino el estatus de salud de la gente que lo rodea, número 1. Número 2, le digo, como dijo el doctor Shapiro de Altamed, es importante pesar las secuelas de no vacunarse contra las secuelas de vacunarse. Un malestar temporal, como decía la psicóloga Gutiérrez,
o posible, Dios nos cuide, fallecer o estar hospitalizado por largos tiempos o vivir con el COVID largo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, todo el mundo tiene que decidir por ellos mismos, por ellas mismas. Tenemos que ver qué son las secuelas y las implicaciones de no vacunarnos. Y tercero, en lo que le digo a la gente, no hay ninguna razón moral, ética o religiosa por la cual no vacunarse. Yo al inicio, cuando salió todas las noticias del COVID-19 y salieron un sinnúmero de desinformación o mala información, parte del rol de nosotros como líderes comunitarios, ya sean religiosos o líderes comunitarios, es dispensar y promulgar información fidedigna. Y por eso hicimos colaboraciones con las clínicas de nuestras comunidades y dispensamos las vacunas del COVID en nuestras iglesias porque la gente se sentía confiada y usamos nuestras iglesias como centro de vacunación. Y me preguntaban, pero pastor, hemos oído esto y hemos oído lo otro. Y yo le digo, mire, por asuntos morales o religiosos no tenemos ningún impedimento. Encima de eso, por asuntos de todas las encuestas, hemos visto que nuestra comunidad, las comunidades minoritarias, latinas, africanas, americanas y nativas americanas, están impactadas en más altas proporciones. Yo dije, hay que proteger a nuestra comunidad. Yo personalmente conozco varios pastores que han fallecido antes que la vacuna saliera por el impacto del COVID. Y porque nuestras comunidades están al alto riesgo, para proteger nuestras comunidades, también tenemos que responder con sobriedad y con responsabilidad. Muchas gracias por esa respuesta, doctor. Como alguien que es parte de una comunidad de fe, me anima mucho ver líderes de fe tomar este rol en la comunidad, especialmente en tiempos así de difícil. Pero hablando más sobre lo que decíamos de que nos gusta estar en comunidad y pues obviamente durante la pandemia fue un poco difícil hacer eso y nos afectó emocionalmente. Claudia, ¿podrías darnos estrategias para enfrentar emociones difíciles que a lo mejor han pasado por la pandemia, por efectos de la pandemia? Sí, claro, Jessy. Y ahora que estábamos hablando del miedo, por ejemplo, el miedo, reconocerlo y saber que está ahí, un poco de ansiedad, un poco de preocupación, ¿sí? Son emociones que experimentamos porque nos anuncian, porque nos avisan que hay algo importante para nosotros que amenaza con ser, digamos, quitado, como puede ser nuestra salud, ¿sí? Pero vamos a utilizar una palabra muy sencilla que es rain, en inglés, lluvia, rain, ¿cierto? Para saber con esas 4 letras qué debemos hacer con las emociones difíciles. Por una parte, la R, reconocerlas, es decir, saber que la emoción difícil está ahí, ¿sí? Cuando está el miedo para ir a hablar con el doctor, como decía el doctor White, o incluso como decía el doctor Shapiro, de ya no quiero pensar en COVID y no me quiero vacunar, ¿sí? Ahí hay una emoción difícil y puedo reconocer que está ahí, ¿cierto? Segundo, la A, permitir experimentar esa emoción, o sea, permitirme saber que ir al médico de pronto no es fácil, que hacerle las preguntas que tengo no es, digamos, mi actividad favorita, pero que a pesar de que el miedo esté ahí, yo puedo actuar, y viene la tercera parte, ¿no? Actuar en dirección a lo que es importante para mí, en dirección a eso valioso, ¿sí? E investigar por qué es que tengo miedo y, como decían los doctores, conversar, hablar abiertamente, ¿sí? Y otra actividad es nutrirme, es hacer actividades con la N, ¿cierto? Que impliquen aquello que es, digamos, valioso y no necesariamente identificarme con lo que pienso o con lo que me dicen. Muchas veces todo eso que escuchamos y de lo cual nos hablan son historias, es lenguaje y no necesariamente coincide con la realidad. Entonces, reconocer que no necesariamente me tengo que identificar con esos pensamientos. Entonces, reconocer la emoción difícil, aceptarla, investigar qué es lo importante que está ahí detrás de esa emoción y no sobreidentificarme con los pensamientos o las historias verbales que me dicen otros o que mi propia mente me está diciendo, tal vez
por historias que he escuchado. Muchas gracias. Siento que yo misma voy a aplicar esas cosas, aprender Ujú. este consejo. Y pues bueno, doctor White y doctor Shapiro, me encantaría que los dos respondan en su experiencia como doctores con sus pacientes, ¿en qué estado creen que está la pandemia? Y cómo podemos protegernos a nosotros mismos, pero también cuidar a nuestras comunidades y animarlos a que se cuiden a ellos mismos también. Perdón, yo puedo contestar primero y Dr. Shapiro, sí. Mira, yo diría mi opinión profesional, mirando como la propagación de variante actual del Omicron. Todavía estamos en una pandemia, este es sin decir. Es diferente que como era en el 2020 cuando empezó y gracias a Dios que tenemos mejor herramientas para protegernos. Entonces yo creo que como comunidad, como nación, ya estamos más equipados para pelear contra la pandemia, pero todavía estamos en una pandemia. La variante que está propagando ahorita Omicron es mucho más contagioso que el coronavirus original. Pero gracias a Dios, honestamente, no estamos viendo ah, enfermedades tan severas en la mayoría de la gente que están contagiando. Parece como varios de nosotros hemos tenido experiencia personal con el COVID y yo, siendo una persona vacunada, que paso casi todo mi día usando una mascarilla, eh, yo contagié COVID con mi familia en agosto y yo me sorprendí como, wow. Pero gracias a Dios, mi enfermedad era lo que clasificamos una infección en una persona vacunada. Entonces yo sé que ese me ayudó también a defender mi cuerpo porque yo tenía la vacuna. Eh, entonces yo sé, por cierto, que estamos todavía en una pandemia. No sabemos exactamente lo que va a pasar, ya estamos entrando en el invierno, entonces muchos de los expertos están advirtiendo que podemos ver una combinación con la influenza, con el COVID. Entonces yo diría lo que hemos mencionado varias veces en esta plática, que la forma mejor cómo podemos protegernos es vacunarnos y estar pendiente de la propagación local, como uh, la gente puede acceder a la información local en el Departamento de Salud, a saber realmente lo que está pasando en su comunidad, para también añadir unas medidas de protección, como usar la mascarilla. Yo también quiero festejarme y como decía el doctor Shapiro, yo no quiero regalar a COVID a nadie en esta Navidad. Entonces, eso es lo que yo diría. Sí, de acuerdo, muchas gracias. A mí también me dio COVID al comienzo de la pandemia y mi experiencia teniéndolo sin vacuna y con vacuna fue muy diferente. Y pues sí, me alegro mucho que hay líderes en la comunidad que también pueden decirle eso a los demás para que entiendan que sí vale la pena vacunarse. Pero doctor Shapiro, no sé si tenías cualquier pensamiento en esa pregunta también. Gracias a Dios, no estamos en 2020, donde estamos pidiendo un milagro, pidiendo que realmente tengamos una forma y estamos empezando con eso y no teníamos idea en lo que nos estamos metiendo. Estamos pidiendo un medicamento, algo que nos pueda proteger, una vacuna, o simplemente que se desapareciera esto. Y no pasó. Desde 2021, después de 20 años de información, porque ya habíamos tenido dos virus antes que son primos del COVID-19, el MERS y el SARS, que atacó en India, en la parte del Medio Oriente y también en Asia, pues ya toda esa tecnología nos ayudó muchísimo para adelantar mucho el proceso de las vacunas. Y el milagro fue de que pudimos crear tantas vacunas para todos, no que la vacuna, que la fórmula, que la idea se haya creado eso, y eso ya se cocinó en 20 años. Hoy que ya estamos en el 2022, que ya tenemos información sabiendo de lo que las vacunas nos pueden ayudar para evitar complicaciones, hospitalizaciones, la cantidad de gente que se ha salvado, y de hecho sacaron un artículo recientemente que si hubiéramos vacunado más personas,
hubiéramos salvado alrededor de 100,000 almas que se nos fueron. Entonces me queda muy claro que ya no vamos a estar con máscaras, ya no vamos a estar con muchas cosas que ya eran antes de a fuerzas y que todo el mundo lo estaba usando. Y ahorita va a ser diferente, estamos en el 2022. El virus cambió, tenemos más herramientas para luchar contra esto, pero familia, si abrimos la puerta, el COVID-19 se mete hasta la cocina. Entonces va a ser muy importante que cada uno de nosotros midamos lo que queremos hacer, que nos cuidemos, porque este virus ya supimos que le da a todos por igual, desde chiquitos hasta los grandotes. Si son bodybuilders o si realmente se están portando mal con su cuerpito. Entonces depende de nosotros cómo podemos nosotros crear más barreras. Y la decisión es qué tanta, es como un seguro de vida. Nadie lo quiere usar, ¿verdad? Porque quiere decir que te mueres cuando lo usas. Pero el hecho de tenerlo puede darle mucha seguridad a todos los demás. Entonces podemos tener un seguro de vida al momento de ponernos esa vacuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y una más pregunta basado en eso. Doctor White, usted mencionó algo sobre la influenza y el COVID y sé que hay muchas personas que no entienden eso, qué significa. ¿Puedes explicar un poquito más qué quiere decir eso? Mira, la influenza es un virus totalmente diferente y la verdad es que cada año vemos gente que muere de la influenza igual, pero no está en la noticia tanto como esta pandemia global. Pero hay vacuna contra la influenza, es algo que tenemos que poner a la fuerza cada año y yo creo que la gente está acostumbrado más que cada año tengo que ir al médico y me va a preguntar de la influenza, si yo he colocado y yo creo que en este sentido COVID está como convirtiendo en este mismo sentido, que es algo que vamos a tener que a lo mejor en el futuro tener la conversación continua de si en el año entrante si hay otro variante que está propagando, tal vez vamos a tener más vacunas contra el COVID que vamos a tener que colocar, pero hay que entender algo en común entre la influenza y el coronavirus es que hay gente en los extremos, como mencionó el doctor Shapiro, que los más chiquitos, hasta los más grandes, tienen alto riesgo de ambos virus. Entonces es algo que tenemos que tomar en serio. La gente olvida que la influenza mata a gente cada año igual. Claro, sí, muchas gracias. Mi mamá ya me entrenó en que al comienzo de la etapa de influenza toca correr a vacunarse uno. Y me demoré como una semana en hacerlo y tenía tanto miedo, dije, me tengo que vacunar, ya, ya. Pero bueno, doctor Salguero, tengo una pregunta para usted basada en las vacunas. Hemos escuchado que hay personas que dicen que las vacunas son un regalo de Dios, mientras que hay otras personas que dicen que Dios los protege y que no necesitan eso. ¿Qué es su respuesta a eso? Mi respuesta es que Dios nos protege por muchas formas, entre ellos la medicina. Yo soy un pastor cristiano evangélico y le acuerdo a la gente de nuestra congregación, de nuestra parroquia, que uno de los evangelios fue escrito por un médico, el doctor Lucas, y allí nos habla. Y en el Antiguo Testamento, la traducción judía y otras traducciones hablan de la medicina como parte de un regalo de Dios. El Señor le dio la inteligencia a la humanidad para crear todo tipo de sanación y todo tipo de medicina. Y esa inteligencia que es regalo de Dios es también para nosotros usarlas para proteger a nuestras comunidades, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestra gente con sistemas inmunológicos comprometidos. La realidad es esta. Si nosotros tenemos fe, parte de esta fe es que Dios ha dotado la humanidad con todo tipo de destreza para ayudarnos los unos a los otros. Cuando voy al psicólogo o a la psicóloga para ayudarme con mi ansiedad, con mis temores. Cuando voy al médico para ayudarme con mi salud. Si Dios me protege, ¿por qué hago ejercicio? Pues porque hay cosas que uno mismo tiene que hacer para cuidar el sistema cardiovascular, el sistema pulmonológico. Entonces, si Dios me cuida, ¿por qué tengo que comer? Porque hay cosas que son responsabilidad humana y Dios nos da la inteligencia para responsabilizarnos en esas áreas. Por eso la vacuna es un regalo de Dios por medio de la medicina para ayudar a la humanidad.
Me encanta esa respuesta, muchas gracias. Hay un libro que leí recientemente de Francis Collins, es el director del NIH acá en Estados Unidos, y habla de cómo Dios puede usar la ciencia. Y me encanta y siento que es lo que estás diciendo en ese momento también. El doctor Francis Collins, que es de nuestra comunidad de fe, es un líder evangélico, nos habla de lo que él dice del sentido común. Tengo algunos colegas que te dicen, el sentido común a veces no es tan común. Entonces, la realidad es esta. El doctor Francis Collins, que es director del Instituto de Salud Nacional, NIH por sus siglas en inglés, es una persona de profunda fe. Y él dice que no son incompatibles su fe con su creencia en las potencialidades y habilidades de la medicina. Me encanta esa respuesta, sí, muchas gracias. Y pues bueno, nuestra última pregunta es para Claudia. Claudia, sabemos que los niños han sufrido mucho en la pandemia, en no poder estar con los amigos, en la escuela, en todo esto. Y sabemos que hay muchos papás que se preocupan por eso y en cómo hablar eso. ¿Cómo recomiendas que los padres hablen sobre la salud mental con niños que a lo mejor se sienten tristes o ansiosos después de la pandemia? Estás en mudo. Sí, Jessica, gracias. Yo creo que hay una eh, estrategia en la relación padres e hijos que atraviesa todos los programas de pautas de crianza, ¿cierto? Y es la validación de los sentimientos. O sea, es importante reconocer que para los niños esa interrupción que hubo en el tiempo de estar presencial, para algunos de ellos les ocasionó que en este momento estén atrasados con respecto a sus compañeros, que haya contenidos que les están siendo difíciles, ¿sí? Que de pronto tal vez quieran estar más tiempo en pantallas y que no quieran regresar al colegio, ¿sí? Hay temores presentes en ellos. La primera herramienta es validar esos sentimientos, reconocer que esos sentimientos están ahí, ¿cierto? Pero también ayudarlos a pensar en esas otras posibilidades, a pensar en esa comunidad, a pensar en que no solamente cuento yo, sino que cuentan también los otros y también en esa medida ayudarlos a que ellos también se vacunen y aunque sea para ellos doloroso o incómodo, puedan tener y empezar a pensar en comunidad, ¿sí? También otra cosa es promover la solución de problemas, es decir, sentarnos con ellos y hacer planes, pero que esos planes no sean necesariamente los que nosotros les decimos, sino apoyarlos y ayudarlos a generar estrategias para adelantarme en eso que me queda atrasado o para conseguir esos nuevos amigos porque mi antiguo grupo de amigos con los que yo estaba antes de la pandemia ya no es, o porque crecí, aquellos que los tomó la pandemia en esa transición de la escuela primaria a la escuela secundaria y sienten que ya no están tan acomodados como antes, ¿sí? Generar planes y estrategias con ellos para adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Creo que en términos generales, son medidas que nos van a ayudar a crecer a nosotros como padres y a crecer a ellos y aprovechar esta coyuntura de la pandemia para madurar también como sociedad, que creo que eso también es muy importante y ayudar a otros. Claro que sí, muchas gracias. Siento que algo que han dicho mucho es el tema de ayudar a los demás y que no estamos solo haciendo estas cosas para nosotros, sino para nuestra comunidad, para no dar el regalito de COVID, para poder aparecer bien y poder disfrutar en comunidad. Entonces, aprecio mucho todo lo que han dicho y pues se nos está acabando ya el tiempo. Mi última pregunta es para todos. Si tuvieran que dejar un mensaje con el mundo en lo que quieren que sepan sobre COVID, la vacuna, la pandemia, en donde estamos en este punto del mundo, ¿qué mensaje daría? Pues yo diría que el mundo es muy diferente, pero somos latinos y sabemos adaptar a circunstancias, dificultades, barreras. Lo que me encanta de nuestra cultura, de nuestra comunidad, es que amamos nuestra familia, cuidamos uno al otro
Y yo diría a la comunidad hispana, latina, que sigan haciendo eso, protéjanse, sigan amando a sí mismo y su prójimo y vacúnense, pero si lo van a hacer, hazlo de una forma informada y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Dr. White. Yo diría, y hago eco lo que el colega doctor White y otros han dicho, que abracemos la resiliencia. El ser humano, por más frágil que él o ella sea, también somos resilientes y podemos juntos superar esto. Y parte de esa resiliencia es informarnos, cuidarnos y amarnos. La comunidad latina en todas sus manifestaciones son comunidades resilientes. Y nosotros, los líderes de fe, una de nuestras famosas frases es: tener fe no quiere decir que no tenemos miedo. Nos da miedo, somos frágiles y somos seres humanos. Pero abracemos la resiliencia. Y esa resiliencia es cuidarnos y amarnos. Yo me llevo el mensaje que ya no estamos en el pasado y estamos viendo un mundo diferente donde el virus ha sido un poquito más bueno con nosotros de alguna manera, pero al momento que le abrimos la puerta puede crear muchos estragos. Y este es el momento, familia, donde nosotros tenemos la oportunidad de defendernos por medio de lo que conocemos, porque ya no es de a ver qué pasa en un futuro, a ver quién sabe si funciona. Sabemos realmente la diferencia que hacen estas vacunas y está dentro de nosotros si queremos realmente hacer eso y tener esa protección, porque lo platicamos y justamente nuestra psicóloga Gutiérrez estaba comentando de que hemos sufrido y hemos aceptado muchas cosas. Ya si ahorita lo hacemos otra vez, sabiendo lo que va a pasar, ya está en nuestros hombros. Quiere decir que prácticamente estamos yendo hacia el fuego pensando que somos bomberos. Y ni siquiera traemos un extinguidor, y ese extinguidor es justamente la vacuna. Entonces, para tener unas fiestas increíbles, un cierre de año como se debe, tenemos que tomar información el día de hoy. Se vale tener miedo, se vale tener dudas, pero lo más importante es actuar. Muchas gracias. Gracias. Yo me llevo un mensaje para mí y también para que ustedes, los que nos están oyendo, practiquen lo que sucedió hoy. Yo soy una psicóloga, soy una mujer de fe y me encantó escuchar a cada uno de los que estuvimos acá. Entonces, hablando, escuchando a otros, recibimos más, ¿sí? Y no nos quedemos con eso, compartamos esta información, ¿sí? Porque fíjense que esto que hicimos hoy acá nos deja a todos mucho más llenos, con más información, nos sentimos más un equipo. Así que lo que queremos es que ustedes que escuchan esta conferencia, este panel, hagan lo mismo. Con esa información se sientan más acompañados y la comuniquen a otros para que entre todos sigamos adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos que estuvieron, todos y todas que vieron este panel. Nos alegra mucho que pudiste ser parte y que pudiste, ojalá, aprender algo de lo que dijimos hoy. Muchísimas gracias a los panelistas. Yo siento que aprendí mucho y como dijo Claudia, sí siento que, no sé, me encantó aprender de sus experiencias y escuchar más de lo que hacen ustedes y aprender de eso. Entonces, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien. Y como dijo Claudia, muy importante cuidarnos, pero no solo cuidarnos, sino decirles a otros, oiga, ya hiciste esto porque a lo mejor puedes disfrutar más las fiestas así. Si te vacunas, no te tienes que preocupar de darle el regalito de COVID ni nada así. Así que hagamos el enfoque número 1, cuidarnos a nosotros y a nuestras comunidades para amarnos bien y también disfrutar juntos, como nos gusta hacer en la comunidad latina. Así que muchísimas gracias. Ya voy a parar la grabación.